El audio que escucharás a continuación es el de un integrante de la delincuencia organizada enfurecido porque le fueron detenidas su esposa, su mamá y su hija. Valieron, güey. Patearon el bote que no debían, a la ya valiste el güey. O entrégame a cuña, güey. O van a valer, porque pateaste el bote que no debes de haber pateado. Mientras toda la atención ha sido acaparada por las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, así como de los movimientos del cártel de Sinaloa en ese estado de la República, el combate a la delincuencia organizada no ha cesado en el otro lado del país. Y justo es de eso de lo que te platicaré en este video, de las actividades relevantes registradas en los últimos días en Tamaulipas, donde también hay presencia de diversos grupos delictivos. El audio que acabas de escuchar fue atribuido a Jorge Luis Chávez, conocido como El Flaco, acusado de ser un líder del grupo delictivo Zetas Vieja Escuela. Su evidente molestia deriva de 3 arrestos realizados por elementos de la Guardia Estatal. Las detenidas fueron Diana Laura, identificada por las autoridades como esposa de El Flaco, así como la hija y otra mujer, presumiblemente la mamá del líder criminal. Las 3 fueron identificadas cuando viajaban a bordo de una camioneta de color blanco. Pateaste el bote que no debía de haber pateado, güey. Hasta con mi familia se metieron. Los primeros reportes señalan que este es el audio enviado por El Flaco, molesto tras las detenciones realizadas, motivo por el cual las autoridades afirman que ordenó un ataque armado contra un hotel en el municipio de Jiménez, en el estado de Tamaulipas. ¿Por qué contra un hotel? Bueno, ese no era un hotel cualquiera. Allí estaban hospedados agentes de la Guardia Estatal, justo la corporación que detuvo a los familiares de El Flaco. El pasado 3 de agosto hasta ese hotel llegaron hombres armados y abrieron fuego. Este ataque desencadenó una serie de persecuciones y balaceras entre los elementos de seguridad y los sicarios. El balance: 8 personas asesinadas, 5 de ellas presuntos sicarios, 2 militares y un agente de la Guardia Estatal. Aunque el hotel se encuentra en el municipio de Jiménez, derivado de las persecuciones, el enfrentamiento más fuerte ocurrió ya dentro del municipio de Abasolo. Allí, militares y agentes de la Guardia Estatal alcanzaron una columna de vehículos en la que viajaban los sicarios. En este punto se desató una intensa balacera que duró cerca de 2 horas. Allí fueron registrados los 8 asesinatos, incluidos los de los 2 soldados que habían acudido para apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Además del policía estatal asesinado, también hubo otro agente que resultó herido y fue trasladado a un hospital. Hasta con mi familia se metieron, óyelo bien, hasta con mi familia se metieron, hijo. Las autoridades de Tamaulipas han ofrecido una recompensa de 850,000 pesos por El Flaco, a quien acusan de ser líder de los Zetas Vieja Escuela. Los primeros reportes agregan que El Flaco logró escapar del operativo, aunque se presume que algunos de sus escoltas están entre los fallecidos. Autoridades afirman que el capo ha generado terror en diversos municipios de Tamaulipas como Abasolo, Jiménez, Soto la Marina y San Fernando. Desde febrero lo habían ubicado en el poblado de Allende, donde estaba refugiado debido a la presión ejercida por otros cárteles y las corporaciones policíacas. El 13 de febrero estuvo a punto de ser capturado cuando viajaba con escoltas en vehículos blindados, pero logró evadir a las patrullas de la Guardia Estatal. La recompensa de 850,000 pesos que ofrece la Fiscalía General de la Justicia de Tamaulipas la han mantenido vigente desde el año 2019. Sin embargo, aunque en esa ocasión estuvo a punto de caer, sigue siendo un objetivo prioritario por las autoridades tamaulipecas. Lo cierto es que se ha difundido que entre todo lo asegurado fue encontrado esto en uno de los celulares que las autoridades le quitaron a los presuntos delincuentes. Aunque todavía está bajo investigación, ha trascendido que se trata de un celular que contiene contactos de la estructura delictiva, así como audios revelando sus modos de operación. Ese último contacto que le mandé, padre, ese está en rayones. Ese es el de rayones. Ese está en los compactos, es el encargado de todos los, desde el Encinar, rayones, todo lo que es la federal. Ese le va a informar todo lo que ande por arriba. Norias, todo eso, todo él abarca hasta allá. Y es el vato, mija, es vato. Sin embargo, este no ha sido el único golpe a la delincuencia organizada en Tamaulipas. El pasado 6 de agosto fue reportada una balacera en Reynosa con un balance de al menos 3 presuntos delincuentes abatidos. El enfrentamiento ocurrió entre agentes de la Guardia Estatal y hombres armados alrededor de las 2:30 de la madrugada. De acuerdo con informes de autoridades, los agentes de la Guardia Estatal se encontraron con delincuentes a bordo de varias camionetas. Durante el enfrentamiento, los vehículos quedaron atravesados y baleados en la calle y fue aproximadamente 2 horas después que con grúas fueron retirados estos vehículos. Todo esto
Esto ha ocurrido a la par de otra polémica en la entidad, que fue el cierre de todos los Oxxos y gasolinerías Oxxos en Nuevo Laredo. Estos negocios permanecieron 9 días cerrados debido a la inseguridad y a que estaban siendo objeto de extorsión. Fue hasta el 2 de agosto cuando la compañía informó su decisión de reanudar operaciones tras llegar a acuerdos con autoridades locales y federales. Grupo FEMSA informó mediante un comunicado que las autoridades se comprometieron a realizar patrullajes constantes en los más de 190 establecimientos del municipio para mantener un entorno seguro tanto para los trabajadores como para los clientes. Además del patrullaje, anunciaron la instalación de botones de pánico en todas las unidades, los cuales estarán conectados con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Otra medida de seguridad fue la creación de mesas de trabajo permanentes con autoridades estatales y federales para dar seguimiento continuo a la ola de violencia. El cierre de las tiendas Oxxo y gasolinerías Oxxo inició el 24 de julio. Durante este periodo, el hecho fue denunciado el 31 de julio por el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, quien fue asesinado al día siguiente de hacer público el problema. El 1 de agosto, en Matamoros, hombres armados que se trasladaban en 2 motocicletas y posiblemente en 2 camionetas lo acribillaron con 10 impactos de bala, según informó Jorge Cuellar, vocero de seguridad del Estado. Este caso llegó hasta Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho. ¿Se cree que debido a eso pues lo asesinaron? Sí. ¿Hay investigación? Sí, está abierta la investigación. Desde que hicieron la denuncia de los Oxxos en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión. Casi de manera paralela fue secuestrado José Ventura Castillo, padre de la senadora electa suplente y morenista Verónica Castillo. José Ventura es empresario y restaurantero en Reynosa. Su secuestro ocurrió la mañana del 31 de julio cuando salía de uno de sus establecimientos. Los secuestradores habían exigido a la familia el pago de 2 millones de pesos, alegando una supuesta deuda, y advirtieron que si el secuestro era denunciado, no volverían a verlo con vida. El caso ganó atención pública cuando Delia Quiroa, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Mayo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, publicó un comunicado en redes sociales denunciando el secuestro y pidiendo a los grupos delictivos la liberación del padre de la morenista. Su liberación finalmente se convirtió en un hecho. Sin embargo, las autoridades no informaron si fue producto de una negociación, si fue pagado el rescate o si los secuestradores lo dejaron en libertad por su propia voluntad. Mensaje a los líderes del Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con el gusto de saludarles y pidiéndoles una disculpa por molestarlos otra vez, amable y respetuosamente acudimos nuevamente ante ustedes a solicitar su intervención para la búsqueda y rescate del señor José Ventura Castillo Ramírez, empresario restaurantero en Reynosa, Tamaulipas, quien tiene 78 años, anda en silla de ruedas y padece diabetes e hipertensión. En medio de toda esta ola de violencia, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reconoció que en Tamaulipas hay municipios que enfrentan altos niveles de inseguridad, lo cual requiere de atención urgente. Esta postura llegó tras ser cuestionada sobre el asesinato del empresario que denunció el cierre de las tiendas Oxxo y en medio de los demás hechos de violencia en la entidad. Lamentamos el homicidio y tiene que llegarse en todos los casos, no puede haber impunidad.